¿qué es el fascismo para poder llegar a los temas de la actualidad? Porque lo digo con mucho respeto, pues no todos saben, no todos sabemos lo que es el fascismo. Si nos pudieras decir de manera breve, y lo vamos dialogando, lo que es esta situación, para luego ir llegando, dando los contextos a lo que es el Vox y su peligro de que esté en México. Pero ¿qué es el fascismo primeramente, estimado Jesús? Sí, bueno, a grandes rasgos, el fascismo es una ideología, una filosofía, pero también puede ser un movimiento político. Hay que ubicarlo en esos tres, digamos, niveles. Filosofía, movimiento político y también ideología, recordando que las ideologías no aceptan ningún tipo de cuestionamiento, aceptan pura ortodoxia y puro dogma. Entonces, es una filosofía, ideología o movimiento que básicamente impulsa una forma de gobierno basado en un carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y también, pues, ultra xenófobo. Esto lo vemos en diferentes países a lo largo de la historia, pero lo caracterizan tres países concretamente. Uno que es el fascismo que nace justamente en Italia y que es consolidado por Benito Mussolini entre 1921 y 1944, cuando cae derrotado por las fuerzas aliadas. Otro es Hitler, que asume el poder en 1933 y que pues cae en 1945, derrotado frente a la Unión Soviética, frente al Ejército Rojo por un lado y frente a los aliados por el otro lado. Y esto, estimado Carlos, se resume en que básicamente son expulsores y represores de lo otro. Y el tercer país, el que representa mejor el fascismo en este momento, pues es el mismo Estado de Israel, en contra de todo lo árabe o todo lo islámico. Y el fascismo básicamente proviene del italiano fascio, por eso se habla de fascismo, que viene del latín faces, que alude a signos de autoridad de los magistrados romanos. Para el fascismo, el arte figurativo es muy importante, los determinismos, las estructuras claras, los uniformes, la simbología, las imágenes y sobre todo imágenes de carácter religioso. En el caso del fascismo italiano es un fascismo muy católico. En el caso del fascismo o totalitarismo del nacionalsocialismo alemán, estamos hablando más en la etapa pentecostés, evangélica, combinada con otras tintes ideológicos propios del nacionalsocialismo. Y en el caso de Israel, pues por el sionismo, que parecieron antítesis porque el fascismo italiano y el fascismo de los nazis era completamente antijudío y se supone que el sionismo es pro-judío. Sin embargo, han desarrollado un carácter fascista, sobre todo en la figura de Vladimir Jabotinsky allá de los años 40, de los años 30, anti-árabe y anti-islámico completamente. Mucho tuvo que aportar también al fascismo español Italia con Mussolini, obviamente ya no lo comentaste, Alemania, que se conoce como nazismo, pero es un fascismo, y estos apoyaron al dictador Franco, que nada más porque perdieron las elecciones, la derecha española, llevaron a una disqueguerra que ellos le llamaban que era una revolución. No es cierto, fue porque la derecha perdió, querían seguir apoyando y conservando la monarquía, fueron apoyados por estos entes, por Italia, por Alemania, y bueno, pues aquí tienen ustedes en las imágenes a Francisco Franco, que nada más asesinó a más de 500,000 personas en ese tiempo, mi estimado Jesús. Es importante señalar que el fascismo que se practicó en España, en la España que va de más o menos 1935, porque, bueno, es cierto que está la Guerra Civil Española, que tiene lugar entre 1936 y 1939, que ganan los conservadores con la ayuda de los fascistas Italia y Alemania, es decir, de los movimientos de Mussolini fascistas y de Hitler, del nacionalsocialismo, que por cierto, a ellos les sirve la guerra civil en España para probar sus equipos, el armamento, la tecnología, que posteriormente van a probar en la Segunda Guerra Mundial y que fueron bastante efectivos. Y es que recuérdese que al final Alemania pierde la guerra porque le echan un montón otras potencias y no porque el armamento o las tácticas militares que tuvieran fueran ineficientes.
tan eficientes eran que Franco se impuso a los liberales. Pero yo menciono la época del 35, porque desde el 35 esta España ultracatólica y ultranacionalista tiene una bronca muy importante con lo que le llamaban la progresía. La progresía eran los españoles liberales que buscaban la república y que al final pues terminan siendo expulsados hasta el 39, pero digamos que el fascismo al estilo totalitario de Italia y al estilo totalitario de Alemania pues lo podemos identificar desde el 35. De hecho, Paco Ignacio Taibo tiene un libro muy interesante al respecto, entre novelesco, pero también le entra, digamos, a la historia, a la documentación histórica, que se llama Asturias, 1934, y ahí narra justamente cómo en el aire se percibía esta intolerancia de estos discursos de odio y cómo se iba empujando también una agenda más pensada en la monarquía, una agenda más pensada en conservar los valores religiosos y mezclarlos con la política que una vida republicana. Finalmente, cuando Francisco Franco entra al poder, digamos que Franco va a, de alguna manera, a retomar dos conceptos que le gustaban a él. Una forma de gobierno a la portuguesa y otra a la croata, que se mezcla, digamos, la Iglesia Católica con el nacionalismo español. Por lo tanto, tienes un ultracatolicismo nacionalista o un ultranacionalismo católico, en donde hay una simbiosis muy importante que lleva, digamos, a este dictador totalitario a concentrar prácticamente para sí todo el poder militar, en donde desaparece sindicatos, desaparece pues a mucha gente. Aquí se mencionan algunas cantidades. La verdad es que muchos historiadores todavía no se ponen de acuerdo entre las muertes directas y las muertes indirectas, pero lo que sí es verdad es que con los únicos que Franco, por su propio catolicismo, digamos, por su propia feligresía religiosa, acepta compartir un poco de poder bajo una relación de ganar-ganar, es con la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica sí le da margen de maniobra, en el sentido de que posteriormente desde la Iglesia Católica también se impulsa el nacionalismo en dos sentidos: el nacionalismo hacia España, pero también el nacionalismo hacia una España liderada por Franco. Por lo tanto, en muchísimas misas, y eso también está documentado en varios documentales, valga la redundancia, históricos, en donde los curas en este periodo hacen oraciones y elevan plegarias por Francisco Franco, y esto pues le da una simbiosis que fortalece prácticamente primero el culto a la persona, pero también el culto a este sistema de gobierno totalitario, en donde prácticamente prefiere España quedarse aislada, como lo vimos en esta época entre 1939 y 1953, a cambiar o a aflojar un poco la rigidez con la que se gobernaba en este país. Y también otra cosa muy importante, porque luego seguramente lo vamos a mencionar más adelante, en esta España franquista se persigue todo lo que huela a liberal, se persigue todo lo que huela a comunista y se persigue todo lo que mínimamente sea crítico del gobierno en este caso, pero del fascismo. Es decir, incluso si no te atrevías a cuestionar con mucha fuerza y con mucho coraje el comunismo, también se te podía acusar de simpatizar con el comunismo. Entonces estamos hablando de una especie de macartismo, pero a la española.